Hola, ¿qué tal? El día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre la filosofía contemporánea de John Dewey y Karl Marx en la educación. Esperamos que sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katie, estudiante de psicología, y el día de hoy les hablaré sobre la filosofía contemporánea de John Dewey en la educación. John Dewey nació el 2 de octubre de 1859 en Vermont, Estados Unidos. Él fue filósofo, psicólogo y psicopedagogo estadounidense. Él decía que la educación es el proceso que busca hacer al hombre partícipe en la vida social. Según Dewey, la educación como crecimiento, desarrollo o proceso de madurez requiere una interacción continua entre el individuo y su entorno. La educación, según él, es el proceso de formación a partir de la experiencia. Aportaciones de John Dewey. Sus ideas pedagógicas estuvieron profundamente unidas al pragmatismo. Esto dice que se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales y no solo escuchando. Decía que para llegar a la finalidad formativa del conocimiento debía de pasarse por 3 etapas primordiales. Al igual que hizo aportaciones, también hizo una propuesta metodológica que consta de 5 fases. La primera es la consideración de alguna experiencia actual y real del niño. La segunda es la identificación de algún problema o dificultad situados a partir de esa experiencia. En la tercera se encuentra la inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. En la 4, la formulación de una hipótesis de la solución, y la quinta fase para él era la comprobación de hipótesis por la acción. Hola, mi nombre es Heidi Elizabeth, estudiante de la licenciatura en Psicología, y el día de hoy les hablaré sobre el papel del maestro y del alumno según John Dewey. Sostenía que los profesores debían ser capaces en su docencia y buscar estrategias didácticas que desarrollen y estimulen las facultades activas de los alumnos. Dewey dijo que los alumnos no eran limpias pizarras pasivas, que en cambio eran activos y que tenían consigo interés por la educación. Karl Marx fue uno de los grandes pensadores del siglo XIX. Es considerado como el padre del socialismo científico. Sus teorías económicas y sociales forman la corriente de pensamiento llamado marxismo. ¿Qué es la educación para Karl Marx? El marxismo asume que la educación formal es una parte de ese proceso más amplio que es la socialización. Por lo tanto, la educación no puede ser tan solo ejercitar el cuerpo, aprender habilidades técnicas y asimilar conocimientos, sino también aprender valores, actitudes y hábitos sociales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y soy estudiante de la licenciatura en Psicología. A continuación les hablaré sobre algunas características y aportes que hizo Karl Marx a la filosofía de la educación. Entre sus características decía que el salario de un trabajador debe ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. Si genera grandes beneficios, obtiene un salario alto, y por el contrario, si los beneficios son pocos, pues el salario también disminuye y será bajo. También menciona que el sistema de comunicación, transporte y de educación deben ser públicos. El fin del sistema de desigualdad de clases sociales, para que exista una única clase o grupo social. La centralización de la economía y de los medios de producción, para lograr una estandarización de los precios desde el Estado. La creación de una única clase social administradora capaz de satisfacer las necesidades del pueblo. Según Karl Marx, el objetivo de la educación consiste en el desarrollo de los aspectos superiores del alma, los cuales son racional y evolutivo. Como cada sustancia, según él, existe la posibilidad del desarrollo y el hombre recibe de la naturaleza solo el germen de sus capacidades, las cuales se desarrollan mediante la educación.
Sus aportaciones fueron mandar a los niños a la escuela en vez de a trabajar y usar nuestro tiempo libre como nosotros queramos. En conclusión, considero que los aportes de John Dewey a la educación son de gran importancia porque él decía que la educación es el proceso a través del cual el hombre adquiere aprendizaje, pero en base a sus experiencias, en base a experimentar entre esa interacción entre individuo y entorno, de ir más allá y no quedarnos como con lo poco que sabemos, sino de interactuar más, de tener más experiencia. Y asimismo él decía que los alumnos no eran limpias pizarras pasivas, sino que en cambio ellos se interesaban por la educación, por adquirir más conocimiento, y que de igual manera los profesores debían estar como en constante actualización, de ser buenos en la docencia y de saber implementar estrategias didácticas que ayuden a cada uno de los alumnos. Por otra parte, los aportes de Karl Marx en la educación considero que también son de gran relevancia e importancia porque él decía que en vez de mandar a los niños a trabajar, que mejor los mandáramos a estudiar. Eso es muy importante porque hoy en día sabemos de que todos tenemos el derecho a estudiar, lo cual él también decía de que todos debían de recibir la misma educación y que la educación no solo era de ejercitar el cuerpo o asimilar conocimiento, aprender técnicas, sino que también era importante aprender valores, actitudes, así como aprender a interactuar en la sociedad. Como conclusión, para John Dewey es de gran importancia que para la educación sea en base de la experiencia de cada uno de nosotros y por tanto, cada vez que los niños deseen aprender, así lo harán, ya que no se puede forzar a los niños o a un grupo de niños a que realicen las actividades que realmente no les apetecen. Por tanto, los maestros deben estar actualizados e informados de cuáles son el tipo de inteligencias o el tipo de técnicas que se pueden utilizar dependiendo del niño. Es así como el niño se le hará más divertido el estar aprendiendo. Por otro lado está Karl Marx. Para él era primordial que los niños aprendieran y se educaran en lugar de trabajar. Esto es porque los niños no pueden trabajar y permitir que su educación esté obstruyendo el trabajo. Es mejor que en sus tiempos libres hagan lo que ellos deseen. Si ellos decidieran trabajar, realizar alguna actividad en específico, sería mejor. Pero para Karl Marx, en el tiempo libre, era mejor que se divirtieran y así no se sintieran tan abrumados conforme a la educación. Además, para Karl Marx, gracias a la educación se podían obtener valores, principios y todo aquello que se puede aprender conforme al entorno que nos rodea. A manera de conclusión, John Dewey decía que el aprendizaje se obtiene mediante la experiencia, ya que el maestro es el encargado de darnos la teoría y nosotros mediante la práctica, el interactuar con el entorno, adquirimos el aprendizaje. Así como también decía que los alumnos no son solo pizarras vacías, sino que son y se interesan por el aprendizaje, por adquirir nuevo conocimiento, mientras que el maestro es el encargado de otorgar y guiar mediante la teoría, adquiera un aprendizaje adecuado y significativo. Por otro lado, Karl Marx decía que era mejor mandar a los niños a estudiar que a trabajar. ¿Por qué? Porque al mandarlos a estudiar adquieren nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos y se desarrollan mejor con su entorno. Por esta parte decía que tendríamos que mandar a los niños mejor a estudiar que a trabajar, así como también él mencionaba y la idea de él era acabar con las clases sociales, que no existiera clase social alta, media y baja, sino que fuera solo una clase social o un grupo social, para que de esta manera pues todos fuéramos iguales, nos tratáramos iguales, así como también mencionaba lo de la economía, que los trabajos deberían de ser, si trabajas poquito, recibes tu sueldo poquito. Si trabajas mucho, pues obviamente tu salario y el dinero que ibas a generar iba a ser más.